Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Rosh Hodesh del verano veremos el tema los cumpleaños y la lujuria. Un hermano me preguntó diciendo, ¿tiene algo de malo celebrar un cumpleaños? Bueno, vamos a examinarlo con la palabra de Yahweh. Pero antes veamos una pequeña introducción. El pastel de cumpleaños, velitas encendidas, cantar feliz cumpleaños, recibir regalos, etc. Todo eso es casi universalmente celebrado en el mundo. Todos los seres humanos nacieron en un día en particular, y algunos han argumentado diciendo, los cumpleaños son una diversión inocente. Pero hay un trasfondo oscuro detrás de los cumpleaños que la mayoría no sabe, y vamos a descubrirlo. Las celebraciones de cumpleaños en la Escritura son mencionadas en 3 ocasiones diferentes, y en cada caso, algo terrible ocurrió. El primer relato está en Bereshit, donde el faraón celebró su cumpleaños, ahorcando a su jefe de los panaderos. Bereshit 40:20 nos dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado Yosef. La primera vez que se menciona una fiesta de cumpleaños en la Escritura termina en tragedia. El jefe de los panaderos es colgado y termina con la boca llena de moscas. Y el segundo relato es algo similar. Matías 14 del 6 al 11 nos dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Yahuanán el inmersor. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Yahuanán en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces, en este segundo caso, una fiesta de cumpleaños termina en tragedia. Un siervo de Yahweh pierde su cabeza. Y el tercer caso es aún más escalofriante. Ese relato se encuentra en el libro de Job. El Tanakh dice que Job tenía 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. En total tenía 10 hijos. Pero, ¿qué sucedió con sus 10 hijos? Vamos a leer el texto. Job 1 del 4 al 5 nos dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, cumpleaños, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los consagraba, y se levantaba de mañana y ofrecía ofrendas quemadas, conforme al número de todos ellos, porque decía Job,
quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí se menciona a los hijos de Job haciendo banquetes cada uno en su día. Eso lógicamente se refiere a una fiesta de cumpleaños. Pero miren lo que pasó en el cumpleaños del hijo mayor. Job 1:18 nos dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Se dan cuenta? En la fiesta de cumpleaños del primogénito de Job ocurre una tragedia. Los 10 hijos de Job mueren aplastados por las paredes de la casa. Esta fiesta de los hijos de Job obviamente no tenía nada que ver con las cosas de Yahweh. Y la evidencia clara de eso es la preocupación que manifiesta Job, porque al terminar cada fiesta de cumpleaños, Job dice: quizá habrán transgredido mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. Es decir, Job sentía en su corazón que esas fiestas de cumpleaños no eran algo bueno, sino que podrían ser ocasiones para que las personas blasfemaran en contra de Yahweh. Y aquí viene el dato interesante. Durante la fiesta del cumpleaños del primogénito de Job, Yahweh le permitió al diablo para que matara a los 10 hijos de Job. Hashatán causó un tornado que derribó las paredes de la casa y mató en un solo día a todos los hijos de Job. Esto es una prueba más que las celebraciones de cumpleaños le desagradan a Yahweh. Y ahora se entiende mucho mejor por qué Job maldijo el día en que nació. Porque todos sus hijos murieron en la fecha en que nació su primogénito. Aquí les presento la maldición que profirió Job. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Elohim desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Job maldijo el día en que nació, porque perdió a todos sus hijos en la fecha del cumpleaños de su hijo primogénito. Eso le causó mucha amargura. Sus palabras demuestran claramente que no hay nada bueno en la fecha de un cumpleaños. Job abiertamente maldijo el día en que nació y por ende los cumpleaños no tienen nada de bueno. No obstante, algunos tratarán de defender los cumpleaños diciendo: no existe una prohibición explícita donde se prohíba la celebración de los cumpleaños. Pero esas personas ignoran el comentario de Job, que lanza una maldición. Es cierto que las escrituras anteriormente mencionadas no contienen una condenación directa de los cumpleaños que comiencen con la frase "no celebrarás" o algo similar, pero pónganse a pensar en las cosas que sucedieron en un cumpleaños. Estos 3 ejemplos son los únicos textos donde se menciona una fiesta de cumpleaños, y en cada caso un desastre absoluto ocurrió.
Si Yahweh piensa que la celebración de un cumpleaños era algo positivo y bueno, ¿por qué no grabó un relato donde algo bueno y positivo ocurriera? Pero no hay tales relatos. Toda fiesta de cumpleaños terminó en tragedia. Y hoy sigue sucediendo eso. Y te voy a mostrar 3 noticias donde algo espantoso sucedió en una fiesta de cumpleaños. Esta primera noticia nos dice: asesinan a niño y su familia en una fiesta de cumpleaños. Y esta segunda noticia nos dice: la muerte llegó justo el día de su cumpleaños, luego de abrir sus regalos. Esa muchacha esperó con gozo su cumpleaños, pero no sabía que ese día sería el último día en la tierra. Y lo más triste es que murió sin conocer a Yeshua. Y finalmente esta tercera noticia nos dice: las grandes celebridades que murieron el mismo día de sus cumpleaños se dan cuenta. Si los cumpleaños fueran algo bueno, ¿por qué ocurre una tragedia ese día? Muy simple, porque a Yahweh le desagradan la fiesta de cumpleaños y por eso permite que algo negativo suceda ese día. Y si usted ha estado celebrando cumpleaños, pídale perdón a Yahweh y ya no vuelva a celebrar sus cumpleaños. El único cumpleaños que se debe celebrar, ¿sabes cuál es? Es la fecha en que nació Yeshua. Esa fecha sí tenemos que celebrarlo por todas las generaciones. Waikra 23:39 nos dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. Y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Yasharel habitará en Sucot. Entonces, el único cumpleaños que está permitido celebrar es la fecha en que nació Yeshua. ¿Cuándo nació Yeshua? El 15 del séptimo mes. No nació en Navidad el 25 de diciembre. Los que celebran Navidad están honrando a un falso redentor llamado Jesús. El auténtico Redentor nació el 15 del séptimo mes en Sucot, y ese es el único cumpleaños que está permitido celebrar, por así decirlo. Empleamos el término cumpleaños solamente para que lo entiendan, porque ese término ya ha sido dedicado para otros fines. Entonces, nadie debe celebrar su cumpleaños, porque todos somos transgresores y no somos dignos de venir a este mundo. El único digno de venir a esta tierra es Yeshua HaMashiach. Salomón, el hombre más sabio del Tanaj, se dio cuenta de que el día en que nacimos no tiene que celebrarse. Fíjense lo que él escribe. Eclesiastés 7:1 nos dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacer. ¿Se dan cuenta? El día de la muerte es mejor en la mente de Salomón, porque él sabía que todo en esta vida es pura vanidad. Él se dio cuenta que venir a esta tierra es una tremenda tragedia. Y si no fuera por Yeshua, todos estarían maldiciendo el día en que nacieron. Porque si Yeshua no hubiera venido, entonces todos sin excepción algún día seríamos lanzados al lago de fuego, porque la paga de la transgresión es la muerte.
Venir a este mundo es algo triste y trágico, que hasta incluso el propio profeta Irmía llegó a maldecir el día en que nació. Irmía 20:14 nos dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Se dan cuenta? El propio profeta maldice el día en que nació, porque se dio cuenta que vivir en esta tierra es para ver trabajo, dolor, tribulación, afrenta, etc. El único consuelo en este mundo es la salvación que Yeshua hizo para nosotros. Y si Yeshua no hubiera venido, entonces, en este punto, todos sin excepción estaríamos maldiciendo el día en que nacimos. Pero gratitud a Yahweh por enviar a su Hijo Yeshua. Entonces, estamos viendo que grandes hombres de Emuná no celebraron el día en que nacieron, sino todo lo contrario. Job y también Irmía maldijeron esos días. Por consiguiente, ¿quiénes somos nosotros para celebrar el día en que nacimos? Ahora bien, veremos el origen de los cumpleaños. ¿De dónde proceden los cumpleaños? Tienen su origen en la práctica pagana de la astrología. Miles de años atrás, cuando los hombres miraban hacia el cielo, trazaron un gráfico de las estrellas. Ellos inventaron un calendario y trazaron las fechas de sus cumpleaños. De ahí nacieron los horóscopos y toda la astrología que ustedes conocen. En el antiguo Egipto, los faraones ordenaban que los negocios cerraran en sus cumpleaños y hacían un festín tremendo. Y los romanos no eran la excepción. Los emperadores romanos organizaban grandes fiestas en sus cumpleaños, que incluían circos y combate de gladiadores. Ahora bien, en los cumpleaños generalmente nunca falta la torta redonda y las velas. ¿Dónde tiene su origen esa práctica? La Enciclopedia Británica nos dice: la costumbre de colocar velas en las tortas de cumpleaños tiene sus raíces en la antigua Grecia. Los griegos ofrecían pasteles redondos a Artemisa, la diosa de la luna, y encendían velas para representar el resplandor de la luna. Además, en Alemania del siglo XVIII se popularizó la práctica de colocar una vela por cada año vivido, además de una vela adicional para la buena suerte. Entonces, los pasteles redondos con velas encendidas son literalmente un ritual demoníaco en honor a Artemisa, la diosa luna. Artemisa en las escrituras es conocida como la reina del cielo. Irmías 7:18 nos dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Las tortas provocan la ira de Yahweh. Por esta causa los cumpleaños casi siempre terminan en tragedia, porque la Escritura dice: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Efesios 5:11 nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, si alguien te invita a un cumpleaños, no participes, no vayas. De lo contrario, estarías siendo partícipe de algo que desagrada a Yahweh. Y aquí surge otra pregunta:
¿Qué pasaría si por accidente tú visitas a un pariente y justo están celebrando cumpleaños y te invitan de la torta? ¿Lo comes o lo desechas? ¿Qué haces? Bueno, el siguiente verso nos da la respuesta. Primera de Corintios 8 del 4 al 7 nos dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elúe, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elúe, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él y un Adón, Yahshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocer, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La palabra ídolo se traduce de varias palabras hebreas, como terafín, gilulín, elilim, peselim, maseca, etc. Pero el término más común para ídolo es peselim, y este término vamos a usar para referirnos a los ídolos en general. Entonces, en este verso de Primera de Corintios 8, Shaulo está hablando de las cosas sacrificadas a los peselim, y las tortas de cumpleaños son obviamente algo sacrificado a un peselim, puesto que ya vimos que esas tortas se hacían en honor a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Una entidad satánica que sigue siendo honrado hoy en día en la fiesta de cumpleaños. Y aquí Shaulo hace una aclaración importante con respecto a las cosas sacrificadas a los peselim. Shaulo dice: de las viandas que se sacrifican a los peselim, sabemos que un peselim nada es en el mundo y que no hay más que un Elúe. Es decir, Shaulo enfatiza que la comida no es algo malo en sí, aun cuando los gentiles lo sacrifican a un peselim, puesto que la comida lo creó Yahweh y no un pesel. Es decir, si alguien te invita a una comida de un cumpleaños, no lo deseches, cómelo con acción de gratitud, porque esa comida es consagrada con tu plegaria. Primera de Timoteo 4:4 nos dice: porque todo lo que Elohim creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gratitud, porque por la palabra de Yahweh y por la plegaria es consagrado. ¿Se dan cuenta? Si alguien por casualidad te invita a una comida de un cumpleaños, no lo deseches, tómalo con acción de gratitud, porque con la palabra de Yahweh y con la plegaria esa comida se consagra. Pero aquí viene un detalle interesante de todo esto. Shaulo dice: pero no en todos hay este conocer, porque algunos, habituados hasta aquí a los peselim, comen como sacrificado a los peselim, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, hay personas que han estado tanto tiempo honrando a los peselim en el catolicismo, que su conciencia se ha hecho muy débil, y ellos no disciernen muy bien, y creen que la comida sacrificada a un peselim es realmente algo malo. Y cuando alguien por casualidad les invita una torta de cumpleaños, entonces ellos lo comen teniendo ese pensar, y su conciencia se contamina. Pero eso no debe ser así. Shaulo aclara muy bien
que los peselim nada son, y la comida sacrificada a ellos no te va a dañar, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Por eso Saulo escribe más adelante lo siguiente. Primera de Corintios 8:8 nos dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Elohim, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, es decir, para los que ya tenemos la madurez suficiente en Yahweh. La comida sacrificada a los peselim, la comida de cumpleaños o cualquier fiesta pagana, esa comida para los maduros en emuná no contamina nuestra conciencia, pero por causa de las personas nuevas, eviten comer tortas de cumpleaños. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien me ve comiendo una torta de cumpleaños? Los que son maduros en emuná dirán: es el proclamador, él sabe y discierne muy bien que las viandas sacrificadas a los peselim nada son. Pero las personas nuevas no van a pensar lo mismo. Las personas nuevas van a decir: ¿qué hace el proclamador comiendo una torta de cumpleaños? Si él mismo nos enseñó que los cumpleaños son algo pagano. ¿Se dan cuenta? No todos tienen el mismo nivel de discernir y madurez. Por esa causa Saulo advierte diciendo: mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, es decir, por causa de los nuevos y los pequeñitos en emuná, tenemos que tener cuidado de nuestras acciones. No podemos ir a cumpleaños si alguien nos invita. Pero si por casualidad llegaste y te invitan una torta de cumpleaños, entonces cómelo con acción de gratitud. Pero ten cuidado que ningún hermano nuevo te vea, porque si te ve, esa persona nueva va a contaminar su conciencia y vas a poner tropiezo en tu hermano. Y Yahshua advierte diciendo, Matías 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Se dan cuenta? La responsabilidad que tenemos como asamblea es muy grande. Por esa causa, cuidemos lo que hacemos. Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué pasaría si tú estás a punto de comer una torta de cumpleaños, pero un hermano estaba ahí y dice, esto fue sacrificado a los peselim? ¿Qué haces en ese caso? ¿Comes la torta o no lo comes? Bueno, Saulo nos da la respuesta. Primera de Corintios 10:27 nos dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los peselim, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Adón es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con gratitud participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gratitud? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la honra de Elohim. Entonces, cuando vayan a visitar a alguien, no pregunten qué están celebrando. Simplemente coman con acción de gratitud.
Pero si algún hermano estaba por ahí y dice, esta torta ha sido sacrificado a los Peselim, entonces ya no coman esa comida por causa de la conciencia del otro. Tú normal podrías comer esa comida, porque ya fue consagrado con tu plegaria. Pero si lo comes, la otra persona va a salir afectada y su conciencia se va a contaminar. Por eso Shaulo dice, la conciencia digo no la tuya, sino la del otro. Es decir, la comida que ya hemos consagrado nosotros, podemos comerlo con toda confianza, sea torta o cualquier otra cosa. Pero ten cuidado, que ningún creyente nuevo te vea. Pero como la mayoría son nuevos y recién están conociendo las sendas antiguas, entonces de preferencia no asistan a invitaciones de cumpleaños, porque van a poner tropiezo a su hermano pequeño. Por tanto, esto es lo que dice Yahweh. Irmía 10:2. Así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, Kadushim seréis, porque Kadush soy yo, Yahweh vuestro Elohim. Vamos a continuar con la enseñanza. El tema de los cumpleaños está abrazado con otro mal llamado lujuria, porque generalmente en los cumpleaños las personas cometen actos de inmoralidad sexual. Por ejemplo, esta noticia nos dice, el niño de 10 años que recibió sexo por su cumpleaños. Y esta otra noticia nos dice, mujer asiste al cumpleaños de su amiga y es abusada por 3 invitados de la fiesta. Es decir, los cumpleaños no solo son paganos, sino que son lugares donde reina la inmoralidad y la lujuria. Vamos a examinar la historia de Reuben, que habla de la lujuria. Pero antes, leamos el siguiente verso. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la emuná, el aevá y la shalom, con los que de corazón limpio invocan al Adón. Las pasiones juveniles tienen que ver con la lujuria, y el patriarca Reuben se dejó arrastrar por esas pasiones y profanó el lecho de su padre. En la Torá se menciona que él se acostó con Bilha, la concubina de su padre, pero la Torá no da detalles de cómo Reuben cometió esa inmoralidad. Pero en el testamento de los 12 patriarcas, Reuben confiesa públicamente a sus hermanos lo que hizo con Bilha. Leamos sus palabras. Testamento de Reuben, capítulo 1 nos dice, copia del testamento de Reuben y de las recomendaciones a sus hijos antes de morir a los 125 años de edad, 2 años después de la muerte de Yosef. Estando enfermo Reuben, se reunieron sus hijos y nietos para visitarle. Les habló así, hijos míos, me estoy muriendo, y voy a seguir el camino de mis padres. Viendo entonces a Yahudá, Gad y Asher sus hermanos, les suplicó, incorporadme, hermanos, para que os descubra a vosotros, hermanos e hijos míos, todo lo que guardo oculto en mi corazón.
ya que me están fallando las fuerzas. Incorporándose, los besó afectuosamente y prorrumpió en lágrimas. Les dijo: escuchad, hermanos míos, prestad oídos a Reuben, vuestro padre, y a lo que os ordeno. Os conjuro hoy por el Elohim del cielo, no os dejéis llevar por la ignorancia juvenil, ni por la lujuria. Por ella me dejé arrastrar yo, y profané el lecho de mi padre Jacob. Os aseguro que Elohim me infligió un gran castigo en mis flancos durante 7 meses, y si mi padre Jacob no hubiera rogado por mí al Adón, porque él quería aniquilarme gustoso. Reuben era el primogénito de Jacob. Él habría ocupado un lugar prominente en Yasharel, pero tenía una debilidad muy fuerte. Y Jacob lo describe diciendo, Bereshit 49:3, Reuben, impetuoso como las aguas. La palabra impetuoso viene del hebreo pajás, que significa lujuria, es decir, la principal debilidad de Reuben era que tenía un carácter muy lujurioso. ¿Qué es la lujuria? Es un deseo desordenado hacia los placeres sexuales. Reuben no podía controlar ese carácter lujurioso y termina profanando a la concubina de su padre. Y dicho sea de paso, aquí les presento las 6 características de la tribu de Reuben. Número 1, pasión desordenada y muy impulsivo. Número 2, debilidad para hacer cumplir la autoridad. Número 3, rebelión contra la autoridad. Número 4, falta de responsabilidad. Número 5, tienen muchas posesiones materiales. Y número 6, son hombres con corazón resuelto para la guerra. Si usted pertenece a la tribu de Reuben, entonces la mayoría de estas características encajan con tu vida. Si usted aún no conoce a qué tribu pertenece, entonces vea la enseñanza de los 12 patriarcas y lo sabrá. Sigamos leyendo el testamento de Reuben. Versos 5 al 10, parte 2 nos dice: Tenía entonces 30 años cuando hice el mal ante el Adón, y estuve enfermo de muerte durante 7 meses. Luego, por propia decisión, hice penitencia ante el Adón durante 7 años. No bebí vino ni licor. La carne no entró a mi boca, ni gusté ningún alimento apetitoso. Mientras guardaba duelo por mi transgresión, era tan grande él que nunca se cometa tal cosa en Yasharel. Entonces ya sabemos a qué edad Reuben cometió la inmoralidad. Fue a los 30 años de edad. Esa es la edad para convertirse en rey y Cohen. Por ejemplo, el rey David se convirtió en rey a los 30 años y Yusef se convirtió en virrey también a los 30 años y nuestro Mashiach se convirtió en Cohen a los 30 años. Es decir, los 30 años son un punto de inflexión en la vida de un varón, pero en caso de Reuben, el punto de inflexión no fue para arriba, sino para abajo. Reuben a los 30 años ya estaría tomando su bendición como primogénito de la familia, pero una transgresión sexual cambió totalmente la pendiente de su vida. ¿Cómo ocurrió ese acto de inmoralidad? Reuben nos da más detalles. Capítulo 3, versos 9 al 15 nos dice: Mas ahora, hijos míos, amad la verdad, y ella os guardará. Esta es mi enseñanza. Escuchad a Reuben vuestro padre. No concedáis importancia al aspecto exterior de la mujer.
no permanezcáis solos con mujer casada, ni perdáis el tiempo en asuntos de mujeres. Si yo no hubiera visto a Bilha bañándose en un lugar apartado, no habría caído en tan grande impiedad. Desde que mi mente concibió la desnudez femenina, no me permitió conciliar el sueño, hasta que cometí la abominación. Mientras mi padre Jacob estaba ausente en casa de Isaac su padre, y nosotros en Gader, cerca de Efrata, en la región de Beit-Lehem, Bilha, ebria, yacía durmiendo desnuda en la alcoba. Yo entré, vi su desnudez, cometí la impiedad, y dejándola dormida salí fuera. Inmediatamente un malach del Adón reveló a mi padre Jacob mi impiedad. Volviendo a casa, comenzó a llorar mi transgresión y no la tocó más. Aquí hay detalles interesantes que llaman mucho la atención. Reuben dice: no permanezcáis solos con mujer casada, ni perdáis el tiempo en asuntos de mujeres. ¿Qué significa eso? Que Reuben, antes de caer en transgresión con Bilha, él de alguna forma comenzó a frecuentar lugares solitarios con Bilha. Tal vez Reuben le ayudaba a traer agua a Bilha de forma discreta, porque las mujeres siempre salían por agua con sus cántaros. Por ejemplo, en Bereshit 24:45 se menciona que Ribca salía por agua con su cántaro sobre su hombro. Es decir, la costumbre de las mujeres en aquella época era salir a buscar agua, y Bilha obviamente no era la excepción. Ella salía por agua, y ahí es donde Reuben aprovechó la ocasión. Él probablemente la siguió como forma de ayudarla, pero no se daba cuenta que estaba poniéndose la soga al cuello. Por eso él dice: no permanezcáis solos con mujer casada, ni perdáis el tiempo en asuntos de mujeres. Reuben se estaba ocupando mucho en asuntos de mujeres, que un día a Satán le presentó una tentación que no pudo soportar. El texto dice: si yo no hubiera visto a Bilha bañándose en un lugar apartado, no habría caído en tan grande impiedad. Reuben vio bañándose a Bilha en un lugar apartado, es decir, Reuben de alguna forma la siguió, porque un lugar apartado no está a la vista de todos. Por consiguiente, se puede deducir fácilmente que Reuben de alguna forma comenzó a espiar a Bilha, porque la debilidad de Reuben era que tenía un carácter muy lujurioso. Jacob claramente dice: Reuben es impetuoso como las aguas. La palabra impetuoso viene del hebreo pajás, que significa lujuria. Es decir, la lujuria es como una ola gigantesca, que si no huyes, vas a terminar sumergido en ella. Yusef sabía muy bien eso, por eso huyó semidesnudo, porque la mujer se quedó con su capa. Pero Reuben, en lugar de huir de la lujuria, él se precipitó hacia ella, como bestia de carga hacia el precipicio. Reuben dice luego: desde que mi mente concibió la desnudez femenina, no me permitió conciliar el sueño, hasta que cometí la abominación. ¿Qué significa esta frase? Bueno, Jacobo nos da la respuesta. Jacobo 1:14 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz la transgresión, y la transgresión, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia concibe cuando un varón mira a una mujer desnuda. Ahí es donde comienza a gestarse el feto del adulterio o fornicación, y en caso de las mujeres, ese feto es concebido cuando ella escucha lo que no debe escuchar. Por ejemplo, Hawa escuchó la voz seductora de la serpiente, y ahí es donde todo comenzó. Entonces, la concupiscencia concibe cuando un varón mira a una mujer desnuda. Por eso Reuben menciona diciendo: desde que mi mente concibió la desnudez femenina, no me permitió conciliar el sueño, hasta que cometí la abominación. Una vez que la concupiscencia concibe, es difícil abortarlo. Es tan difícil que ni siquiera el hombre, conforme al corazón de Yahweh, pudo abortarlo. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Segunda de Shemuel 11:2 nos dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Uría Geteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. ¿Se dan cuenta? Una vez que la concupiscencia concibe, es demasiado difícil abortarlo. Ni siquiera el rey David pudo abortar ese mal pensar después que su concupiscencia había concebido. El rey David, al igual que Reuben, miró a una mujer bañándose, y la lujuria se apoderó de su mente, y no le permitió descansar hasta que cometió la inmoralidad con Betsabé. ¡Qué terrible es la lujuria! ¿Quién podrá soportarlo? Por eso Saulo escribió diciendo: huid de la fornicación. Cualquier otra transgresión que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:18. La única forma de vencer la lujuria es huyendo, porque si no huyes, tarde o temprano, vas a terminar engullido por la lujuria. Y eso le sucedió a grandes hombres del Tanaj. Por ejemplo, Sansón se puso a jugar con Dalila, y al final terminó perdiendo sus 2 ojos. Reuben se puso a espiar a Bilha y terminó perdiendo su primogenitura. Entonces, la lujuria es tan poderosa que la única forma de vencerlo es huyendo. Luego dice Reuben en su testamento: mientras mi padre Jacob estaba ausente en casa de Isaac su padre, y nosotros en Gader cerca de Efrata, en la región de Beit-Lehem, Bilha ebria yacía durmiendo desnuda en la alcoba. Yo entré, vi su desnudez y cometí la impiedad, y dejándola dormida salí fuera. Ver a una mujer ebria no es muy común. Generalmente los varones tienen más inclinación al alcohol y están borrachos, pero aquí vemos a Bilha, ebria y desnuda. ¿Qué significa eso? Que Bilha no era una mujer responsable. ¿Cómo vas a estar ebria y peor aún desnuda? Si Bilha no hubiera estado ebria y desnuda, probablemente Reuben no habría cometido la inmoralidad.
Bilha podría haber resistido a Reuben diciendo: ¿qué te pasa? ¿Dónde está el respeto por tu padre? Y entonces Reuben tal vez hubiera desistido y no habría profanado el hecho de su padre. Por tanto, Bilha tiene cierto grado de responsabilidad. Reuben no tiene la culpa de todo. En toda transgresión sexual, siempre la culpa es de ambos, pero generalmente las personas tienden a echarle la culpa completamente al varón. Sigamos leyendo el testamento de Reuben. Capítulo 4, versos 1 al 3 nos dice: no prestéis atención a la hermosura de las mujeres, ni os detengáis a pensar en sus cosas. Caminad por el contrario, con sencillez de corazón, con el temor del Adón, ocupados en trabajos, dando vueltas por vuestros libros y rebaños, hasta que el Adón os dé la compañera que él quiera, para que no os pase como a mí. Hasta la muerte de nuestro padre, no me atreví a mirar el rostro de Jacob o dirigir la palabra a alguno de mis hermanos por temor a sus reproches, y hasta ahora mi conciencia me tortura por mi transgresión. Aquí hay detalles interesantes para examinar. Reuben dice: no prestéis atención a la hermosura de las mujeres, ni os detengáis a pensar en sus cosas. ¿Qué significa esa frase? Es demasiado obvio. Bilha era probablemente la más hermosa después de Raquel, puesto que Reuben había fijado sus ojos en Bilha. Luego dice Reuben: ocupados en trabajos, dando vueltas por vuestros libros y rebaños, hasta que el Adón os dé la compañera que él quiera, para que no os pase como a mí. ¿Qué significa eso? Bueno, ya vimos que Reuben cometió la inmoralidad con Bilha a la edad de 30 años, es decir, Reuben no había conseguido una mujer, y como ya tenía 30 años, entonces las pasiones carnales, que son como fuego, comenzaron a quemarlo, y terminó cometiendo la inmoralidad. Por eso Shaulo dijo: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Primera de Corintios 7:8. Las pasiones carnales son como un fuego que te queman por dentro. Y si usted está soltero o viuda y no tienen don de continencia, entonces pídanle a Yahweh que les dé una pareja para que no caigan en actos de inmoralidad como le pasó a Reuben. Luego añade Reuben en su testamento diciendo: sin embargo, mi padre me consoló, ya que rogó a Elohim para que se apartara de mí su ira, como me lo indicó el Adón. Desde entonces, arrepentido, me mantuve vigilante y no pequé. Por ello, hijos míos, observad todo lo que os prescribo y no pecaréis jamás. Ruina del alma es la lujuria, aparta de Elohim y acerca a los peselim, engaña continuamente la mente y el juicio, y precipita a los jóvenes en el Sheol antes de tiempo. A muchos ha perdido la lujuria, aunque sea anciano o de noble cuna, lo hace absurdo e irrisorio ante Belial y los humanos. Hay una frase que llama mucho la atención en este verso. Reuben dice: ruina del alma es la lujuria, aparta de Elohim y acerca a los peselim. ¿Qué significa eso? Bueno, eso le sucedió al hombre más sabio del Tanaj. Salomón, con toda su sabiduría, no pudo controlar la lujuria y al final terminó apartándose de Yahweh.
Ustedes saben muy bien que Salomón tenía 1000 mujeres en total, y sus mujeres inclinaron su corazón hacia los Peselim, es decir, no importa cuánta sabiduría tengas, si no controlamos la lujuria, ella nos terminará engullendo. Luego Reuben menciona diciendo: Yosef halló favor ante Elohim y los hombres, porque se guardó de las mujeres y mantuvo limpia su mente de toda fornicación. Aunque la egipcia lo intentó muchas veces con él, convocó a los magos y les ofreció filtros de amor. Su buen juicio no admitió ningún mal deseo. Por ello el Elohim de mis padres le salvó de peligros de muerte ocultos y manifiestos. Si la lujuria no se apodera de vuestra mente, ni siquiera Belial os vencerá. Esta última frase es muy importante. Reuben dice: si la lujuria no se apodera de vuestra mente, ni siquiera Belial os vencerá. Es decir, el arma más poderosa que tiene a Satán es la lujuria. La única forma de hacer caer a un varón kadush es por medio de la lujuria. Por ejemplo, Sansón era un nazareo desde el vientre de su madre, pero a Satán lo tentó usando la lujuria y lo hizo caer a través de Dalila. Otro ejemplo, el rey David era el hombre conforme al corazón de Yahweh, pero a Satán lo tentó por medio de la lujuria y lo hizo caer a través de Betsabé. ¿Se dan cuenta? El arma más poderosa que tiene a Satán es la lujuria. Si alguien logra controlar la lujuria, como Yosef, entonces ni siquiera a Satán podrá vencerte, porque la debilidad más grande de un varón siempre son las mujeres. Sigamos leyendo el testamento de Reuben. Capítulo 5, versos 1 al 3 nos dice: perversas son las mujeres, hijos míos, como no tienen poder o fuerza sobre el hombre. Lo engañan con el artificio de su belleza, para arrastrarlo hacia ellas. Al que no pueden seducir con su apariencia, los subyugan por el engaño. Sobre ellas me habló también el malaj del Adón y me enseñó que las mujeres son vencidas por el reuj de la lujuria, más que el hombre. Contra él urden maquinaciones en su corazón, y con los adornos lo extravían, comenzando por sus mentes. Con la mirada siembran el veneno, y luego lo esclavizan con la acción. Aquí hay un detalle muy interesante. Reuben dice: las mujeres son vencidas por el reuj de la lujuria, más que el hombre. ¿Qué significa eso? Que la mujer tiene más posibilidades de caer en actos lujuriosos, y de hecho, la primera persona en caer fue una mujer, fue Hawa. Ella se dejó seducir por las palabras de la serpiente y terminó mordiendo el fruto prohibido. Y ya hemos demostrado en anteriores enseñanzas que el fruto prohibido era una relación sexual ilícita. ¿Qué fue lo que mordió Hawa en el jardín del Edén? No fue una manzanita, como siempre te han enseñado. Ese cuento de la manzanita es para niños, pero nosotros que ya hemos alcanzado madurez, sabemos realmente lo que sucedió en el huerto del Edén. Hawa cayó en un acto de lujuria con Lucifer. Por eso Yahweh la castigó en su zona sexual y le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué Yahweh le dice: tu deseo será para tu marido? Porque ella había deseado cometer ese acto con Lucifer. Pero ahora Yahweh la castiga y le dice: tu deseo será para tu marido.
Entonces, la primera persona en caer en transgresión fue una mujer, y luego después cayó Adán, pero la mujer probó el fruto prohibido antes que el hombre. Por eso Reuben menciona diciendo: el malaj del Adón me enseñó que las mujeres son vencidas por el reuj de la lujuria, más que el hombre. ¿Dónde tiene su origen eso? Es demasiado obvio. Tiene su origen en el huerto del Edén con Hawa. Luego nos dice Reuben: una mujer no puede vencer por la fuerza a un hombre, sino que lo engaña con artes de meretriz. Huid pues de la fornicación, hijos míos, y ordenad a vuestras mujeres e hijas que no adornen sus cabezas y rostros, porque a toda mujer que usa de engaños de esta índole le está reservado un castigo perpetuo. De este modo sedujeron a los vigilantes antes del diluvio. Como las estaban viendo tan continuamente, se encendieron en deseos por ellas y concibieron el acto ya en sus mentes. Se metamorfosearon en hombres y se aparecieron a ellas cuando estaban con sus maridos. Las mujeres sintieron interiormente atracción hacia tales imágenes y engendraron gigantes. Los vigilantes, en efecto, se les aparecieron con un tamaño que llegaba hasta el cielo. Lo que llama la atención de este pasaje es la frase: ordenad a vuestras mujeres e hijas que no adornen sus cabezas y rostros. ¿Por qué? Porque una mujer maquillada y bien adornada multiplica la lujuria en los varones a niveles tan altos que hasta incluso los malaquín, que no son carne, se encendieron en lujuria por tanta belleza. Luego añade Reuben diciendo: porque a toda mujer que usa de engaños de esta índole, maquillaje y adornos, le está reservado un castigo perpetuo. De este modo sedujeron a los vigilantes antes del diluvio. Una mujer hizo caer a los vigilantes del cielo, es decir, todos los malaquín del cielo son de género masculino. No hay un malaj mujer, porque si lo habría, los vigilantes hubieran deseado a ellas, puesto que una mujer malaj sería superior en belleza que una mujer terrenal. Pero como en el cielo no hay malaquín mujeres, entonces los vigilantes, que eran varones, codiciaron a las mujeres de la tierra por causa de tan deslumbrante belleza. El género femenino solo existe en la tierra, puesto que era necesario la multiplicación. Pero en el cielo nadie se multiplicaba. Todos los malaquín fueron creados de un solo golpe. Primero Yahweh creó al portador de la luz, Lucifer. Luego creó al resto de los malaquín de un solo golpe. Eso lo menciona el libro de Melquisedec en la historia del universo. Entonces, el género femenino recién apareció con Adán. Yahweh formó a la mujer de la costilla de Adán, pero antes de eso, ningún malaj del cielo había visto una mujer, puesto que todos los malaquín eran varones, y de hecho, en toda la escritura se menciona que los malaquín se aparecían tomando la forma de un varón. Por ejemplo, a Abraham, dice la escritura, se le aparecieron 3 varones. Uno era Yahshua, y los otros eran 2 malaquín, que eran de género masculino. Y en Bereshit 19:10 nos dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta.
Entonces, queda claro que todos los malaquín son de género masculino, porque si habría un malaj de género femenino, entonces Yahshua habría visitado a Abraham tomando un malaj masculino y otro femenino, pero el relato no dice eso, sino que el relato dice que 3 varones visitaron a Abraham. Esa es una prueba clara que todos los malaquín son de género masculino. Por eso algunos de ellos desearon a las mujeres terrenales, porque nunca habían visto una mujer. Entonces, la tentación más grande para un varón siempre ha sido una mujer, y como todos los malaquín son varones, entonces la tentación se extiende también hacia ellos. Y en la época antes del diluvio, los vigilantes ya no pudieron soportar la lujuria y terminaron bajando a la tierra y se llegaron a las mujeres y nacieron estos engendros del mal llamados gigantes. ¡Qué terrible es la lujuria! Pero aquellos que logren controlarlo, entonces dice Reuben: si la lujuria no se apodera de vuestra mente, ni siquiera Belial os vencerá. Y Yahshua también da una recompensa muy grande para aquellos que venzan la lujuria. Esa promesa se encuentra dentro del mensaje de Tiatira. En Tiatira estaba operando el principado satánico de Jezabel, que hacía caer a los siervos de Yahweh a través de la lujuria. Pero Yahshua da la siguiente promesa para los que venzan la lujuria. Revelaciones 2:26: al que venciere la lujuria y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.